Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y nos ayude a mostrar su gracia y su amor por la guía de su Espíritu en este día. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 1:14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud por su fina gentileza de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4 y 5. Según su soberanía y los designios de su voluntad, Dios decidió engendrar un único Hijo, Jesucristo, pero volcó su amor hacia la humanidad a través de su amado Hijo, delegando en él toda la autoridad para que adoptara por medio de su sacrificio salvífico y la obra regeneradora del Espíritu Santo a todos los hombres y mujeres que lo deseen, convirtiéndolos en hijos adoptivos, herederos y coherederos con Cristo. En nuestra presentación de ayer explicamos cómo el Hijo Eterno de Dios se encarnó y habitó entre nosotros como parte nuestra, aunque rechazado, incomprendido, humillado y maltratado hasta la muerte y muerte de cruz. Fue así como nos ofreció la gran oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, con los sabios y edificantes comentarios del Dr. McDonald, terminamos el tema de la introducción al Evangelio de Juan y el conciso análisis de los primeros 18 versos del capítulo 1. En el verso 14 leemos: y vimos su gloria, dijo Juan. En la Biblia, gloria frecuentemente se refiere a la luz brillante que se veía cuando Dios estaba presente y también a la perfección y excelencia de Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, cubrió su gloria con un cuerpo de carne. Sin embargo, había dos maneras en las que su gloria se hizo manifiesta. Primera, estaba su gloria moral. Con esto queremos decir el brillo de su vida y carácter perfectos. No hubo error ni defecto en él. Fue perfecto en todos sus caminos. Cada virtud se manifestó en su vida con equilibrio exquisito. Segunda, estaba el resplandor visible de su gloria que se produjo en el monte de la transfiguración.
La gloria que los discípulos vieron les indicaba que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito del Padre, esto es, Cristo es el único Hijo de Dios. Dios no tiene otro Hijo como Él. En otro sentido, todos los creyentes verdaderos son hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, una clase única en sí mismo, porque como Hijo de Dios, Él es igual a Dios, lleno de gracia y de verdad. Él estaba lleno de bondad inmerecida hacia los demás y también fue completamente honesto y recto. Jamás excusó el pecado o aprobó la maldad. Estar completamente lleno de la gracia y al mismo tiempo ser completamente justo es algo que solo ocurre en Dios. Leemos en el verso 15 que Juan el Bautista testificó que Jesús era el Hijo de Dios. Antes que el Señor comenzara en su ministerio público, Juan había venido diciendo a la gente acerca de él. Cuando Jesús apareció en escena, Juan dijo, por decirlo así, este es aquel a quien he venido describiéndoles. Jesús vino después de Juan en lo que concierne a su nacimiento y ministerio. Nació seis meses después de Juan y se presentó al pueblo de Israel tiempo después de que Juan hubiera estado predicando y bautizando. Sin embargo, Jesús fue antes de Juan, era mayor que Juan y merecedor de más honor, por la sencilla razón de existir antes que Juan. El Hijo de Dios existía y existe por toda la eternidad. Todo aquel que cree en el Señor Jesús recibe fortaleza espiritual de su plenitud. Su plenitud es tan grande que Él puede proveer para todos los cristianos en todos los países y en todas las épocas. La expresión gracia sobre gracia puede significar gracia abundante. Aquí gracia significa el inmerecido favor que Dios derrama sobre sus hijos amados. En el verso 17, Juan contrasta el período del Antiguo Testamento con la era del Nuevo Testamento. La ley dada por Moisés no fue un despliegue de la gracia. Mandaba a las personas a obedecer y las condenaba a muerte si fracasaban en ello. Les decía lo que estaba bien, pero no les daba el poder para hacerlo. Fue dada para mostrar a los seres humanos que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no vino a juzgar al mundo, sino para salvar a los que eran indignos, quienes no podían salvarse a sí mismos y eran sus enemigos. Eso es la gracia, lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. No solo la gracia vino por Jesucristo, sino que la verdad vino también por Él. El Señor dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Fue absolutamente honrado y fiel en todas sus palabras y acciones. No mostró gracia a expensas de la verdad. Aunque amaba a los pecadores, no amaba sus pecados. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan en el versículo 18. Dios es espíritu y por consiguiente es invisible. No tiene un cuerpo humano, aunque apareció en el Antiguo Testamento en formas visibles como ángel o como hombre. Estas apariciones no revelan cómo es Dios en realidad. Fueron sencillamente apariciones temporales mediante las cuales Él escogió hablar a su pueblo.
El Señor Jesús es el Hijo unigénito de Dios, su único Hijo. No hay ningún otro Hijo como Él. Siempre ocupa un lugar de especial cercanía a su Padre Dios. Aun cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús todavía estaba en el seno del Padre. Él era uno con Dios e igual a Dios. Ha revelado completamente a los seres humanos cómo es Dios. Cuando las personas vieron a Jesús, vieron a Dios, oyeron a Dios hablar y sintieron el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios hacia la humanidad han sido plenamente expresados por medio de Cristo el Señor. Oh, mis amados hermanos, qué Salvador tan maravilloso y tan grande tenemos. Que Dios nos ayude a honrarle cada día con nuestras vidas y a poder cumplir ese llamado de Él a que seamos luz en medio de las tinieblas, que proclamemos sus verdades y mostremos los rasgos del Espíritu Santo que nos regenera y nos hace hijo después de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a ti, amigo que me escucha, no puede contar con el refugio de Jesucristo si no te rinde ante Él y reconoce tus pecados, porque la palabra nos señala muy claro que aunque te ama a ti, no ama tus pecados ni puede comulgar con ellos. Y Él hoy no solo señala el pecado para condenarte, sino que está dispuesto a vivir en ti, entrar en ti, ser tu compañía fiel y ayudarte a poder obedecer a su palabra, porque con su sacrificio en la cruz, allí terminó el poder condenatorio de la ley y nació esa gracia inmensurable que nos salva, nos redime, nos guarda y nos guía por sendero de rectitud. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana.